Shalom, esposa, Johan, Shalom, Ana, Shalom, Yosef, More. Shalom, Tere, Shalom. toda Rabá. aprovechando que estás de visita en mi casa, Ujú, ¿tá? sí, Yo quiero hacer varias preguntas, bueno, muchas eso, preguntas. estoy acostumbrado a eso, así que Baruch Hashem. Igual que ella, cientos de preguntas. Por ejemplo, se acerca la Navidad. Ah, Correctamente, bíblicamente hablando, la Navidad. Totalmente falsa, ¿verdad? ajá. Hay otras preguntas, porque por ejemplo, el manto que cae, que baja del cielo atada en cuatro puntas. Claro, déjame explicarte esto. Yo creo que lo que querés plantear, o lo que quieren plantear en este momento, es porque muchas veces confunden desde otras creencias, ¿verdad? Que por ejemplo, lo que usamos el día de hoy, una kippah, peyots, ¿verdad? Los rulitos que me cuelgan aquí, o los isit, o estar en las fiestas de Israel, ¿verdad? Como Pesach, ¿verdad? Como lo que llaman Pascua, pero en su debida fecha, ¿verdad? Y celebrar todas las fiestas, las 7 fiestas levíticas. No comer cerdo, por ejemplo, es muy común ahora en la Navidad, ¿no? En esa fiesta del mundo, no comer cerdo. eh, o celebrar fiestas fuera de las escrituras, nosotros no lo hacemos y nos llaman a veces con un vocablo muy... No es malo, ¿no? Pero, Porque ellos dicen, por ejemplo, te dice este vocablo, discúlpame, te dicen judaizante. ¿Por qué? Porque cuando celebramos la fiesta, celebramos un Shabbat, ¿verdad? Que es el día de reposo correcto, el único día que tiene un nombre en el hebreo. Eh, eh, Nos dicen con ese vocablo que está judaizando, o porque no comemos cierto alimento y así enseñamos, estamos judaizando. Ese es el vocablo que las demás creencias usan, ¿verdad? Y diciendo, por ejemplo, que no estamos en el camino correcto, que estamos bajo la gracia y que no estamos bajo la ley, ¿no? A mí me dicen que yo soy una ovejita perdida, creen. Claro, pero ¿en qué hay que ver parámetros? ¿En qué se basan para decir eso primeramente? ¿Se basan en la escritura o se basarán en lo que le dicen a ellos? no, es lo que les dicen. Porque yo creo que muchos de los que están oyendo y escuchando este video se basan solamente en lo que escuchan, pero no escudriñan. Ahora, hay varios factores para caer en la verdad, caer en una postura con un fundamento real. Una de ellas es la escritura misma, ¿eh? Bueno, pero muchas de las religiones, como dije, están acostumbrados a decir o expresar solamente lo que leen, ¿sí? Literalmente leen la palabra y si dice lo que diga, literalmente ya toman como que es así. En el hebreo no tenemos ese problema porque tenemos más afirmaciones, ¿verdad? Un sistema que se llama Pardes, que es 4 formas de interpretación, no solamente una. La forma primera sería la forma Peshat, o la forma literal que las demás religiones. Por eso muchos confunden lo que estamos hablando anteriormente. Así que hay varios factores para caer en la verdad, como yo le decía. Uno es las escrituras mismas, pero otro fundamento es la historia, ¿sí? La historia nos apoya en distintas, digamos, malas traducciones que han llegado a nuestras vidas. La historia nos apoya, por ejemplo, en que la Navidad no existía hasta el siglo IV. La historia nos apoya en que el concepto de Trinidad tampoco existía hasta el siglo III, y menos en el siglo I, en la época de los discípulos, en la época del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Ese concepto no existía. Entonces tenemos que, para hablar algo, para decirte yo, Teresita, que vos no estás en el camino, me tengo que apoyar en historia, me tengo que apoyar en cultura, ¿sí? En la cultura en la cual fue escrita la palabra, porque no me puedo apoyar en una cultura de Uruguay, por ejemplo, para entender la palabra que fue escrita desde una cultura distinta a la occidental. ¿Sí? A mí me decía que las culturas hebreas son distintas, la de yo soy argentina y así me dicen.
que nosotros tenemos que hacer la cultura, la cultura argentina, no hebrea, porque Ok. la hebrea tiene mucho... Eso hablamos un poquito anoche, ¿verdad? Sí. Ahora, yo diría, ¿el español es un idioma puro o es una mezcla de idiomas? No me Empezando estoy- por ahí, es una ¿Vos te mezcla. vos te imaginás si en Santiago del Estero, que yo esté hablando con un santiagueño y nosotros acá en Montevideo y que diga, ¿cómo está tu changa? Chango. ¿Qué entendemos? Nada. No, El porque carrito del bebé. Chango es el carrito del bebé y Chango es una mujer prostituta en estas partes de Montevideo y en la parte de Maldonado, Bueno, en Frevento no. ¿viste? Sin embargo, Chango, Santiago del Estero, es un amigo. un pibe. amigo, un pibe, un muchacho. Sí, sí, se ha sentido. Bueno, conocemos algunas cosas de las culturas, ¿no? Pero no por eso andamos usando, digamos, por ejemplo, muchos dicen que no tenemos que usar el talit, porque es intrínseco solamente al pueblo de Israel. Nosotros estamos Sí, en eso. Frevento, estamos en Uruguay, estamos en Argentina y en otros lados, entonces por eso nosotros nos tenemos que tomar la cultura hebrea, ¿sí? La cultura bíblica, no hebrea, la cultura de Yahweh, ¿verdad? No hebrea. No podemos tomar esas culturas para nosotros, ¿sí? Para usarlas nosotros. Por ejemplo, usar un talit o tocar un shofar. Pero sin embargo, yo he visto en muchas iglesias que tienen una bandera de Israel, tienen un candelabro. Sin embargo, nos acusan, por ejemplo, de judaizante. Entonces, ¿qué sería eso cuando meten cultura hebrea dentro de una iglesia? O, por ejemplo, La meten El sin poncho. saber. el poncho. Ahí está, Teresita. El poncho. El poncho. ¿Es intrínseco a Sudamérica? ¿Es intrínseco a Uruguay, Argentina? ¿O habrá venido del exterior? Yo me he sorprendido al enterarme de que viene de El Israel. poncho es una réplica del talit hebreo. Ustedes van a ver si conocen a alguien, ha visto un talit, un manto de oración. Va a ver que tiene flecos igual que un poncho. Entonces, ¿cómo podemos andar diciendo que no podemos tener cultura de otros lugares solamente por malas interpretaciones o por lo que han oído solamente? ¿Verdad? Diciendo que, por ejemplo, eso es judaizar o enseñar la palabra o enseñar que no se debe comer esto o no se debe comer lo otro. Malas interpretaciones de las escrituras. Y eso se ha dado porque por el antisemitismo, por el antijudaísmo, por el palabra real, ¿sí? Eso no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo. ¿Ah? Ahora hay un organismo que se ha encargado de todo esto, ¿verdad? Desde desjudaizar al Mesías, desjudaizar a los apóstoles, desjudaizar, ¿sí? Sí. Y cristianizar al Mesías, cristianizar a los apóstoles, cristianizar las fiestas y desjudaizar todo lo que sea judío. Eso sabemos que viene de Constantino el Grande. Como yo les dije, la Navidad no existía hasta el siglo IV, ni en Estados Unidos existía. Recién cuando vinieron los colonos a Estados Unidos, en el año 1875, cuando se pobló de colonos de Inglaterra, recién ahí empezaron a celebrar todas esas fiestas. Pero ni aún la Iglesia Romana Católica Apostólica Romana celebraba Navidad. Entonces, cuando nosotros decimos no a la Navidad, no al Año Nuevo, son judaizantes. Sí al Pesaj, sí al Shabbat. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voz, justamente la palabra cultura, que vos decías, Teresita, Sí. se desprende de un vocablo hebreo que es kol. Kol es voz, una voz, ¿sí? Una voz de los pueblos. En este caso, Kolam Israel es la voz del pueblo de Israel. Kol Torah es la voz de la Torah. O sea, hay una voz que es intrínseco, original de un pueblo. Yahweh dio una cultura, una voz, cuando dio las instrucciones, o sea, la Torah a su pueblo, la constitución del pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros como pueblo de Israel en este momento, seguimos esa voz. Ahora, hay voces ajenas
hay voces ajenas a la Biblia, ¿sí? Y que muchos toman esas voces. Ejemplo, el candombe en Uruguay, ¿es una voz intrínseca a Uruguay? ¿O de la cultura afro? Afro. ¿Es una voz intrínseca a Uruguay? ¿Es de originaria a Uruguay? No. No, y por eso no decimos que andan haciendo cosas, digo, en malo, ¿no? Pero es una voz fuera de la Biblia. Fuera, es una voz que vino de África y que fue impuesta. Y después dice que la que es algo uruguayo. Es mucha gente. Pero no lo es. Si lo meten en la iglesia porque dice que alaban a Dios con todos los instrumentos. Ahí está. Otras malas hay muchas, pero muchísimas malas interpretaciones. Ay, Entonces por meten ejemplo, candombe dentro de la Meten iglesia. candombe, meten Por- otras culturas. Ahora, por ejemplo, hay una voz, sí, perdóname Teresita, hay una voz que es de la Biblia. Y nosotros seguimos la voz de la Biblia, no voces ajenas a la Biblia. Nosotros podemos acusar o decir que los que nos dicen que no estamos en el camino correcto tienen voces fuera de la Biblia. La Navidad es una voz fuera de la Biblia, no es algo de la Biblia. El Año Nuevo es una voz fuera de la Biblia. Entonces nosotros podríamos decirle bien claro que ustedes, podemos decir que ustedes andan paganizando. Nosotros andamos judaizando, bueno, ustedes andan paganizando. ¿Ok? Cuando ustedes apoyan eso, cuando alguien apoya una voz fuera de la Biblia, está paganizando. Mas el pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿sí? Yahweh mandó que no se contaminaran con las voces de otras naciones. lo que yo. Con la cultura. Entonces, cuando nosotros tenemos una cultura que es conforme a la Biblia, nos critican. Y nos dicen que estamos fuera de camino, mientras que sabemos y ya dijimos que no podemos solamente leer algo y decir que es así en forma literal, porque la Biblia no es literal total. La Biblia, la Torá de Yahweh, está escrita mayormente metafóricamente, porque es algo intrínseco a la cultura de Israel, que la Torá es parafraseada, ¿sí? Es metafórica, en muchos lados es metafórica, y esa metáfora justamente, que es hebreaísmos, muchos no la entienden, y por no entenderla, sacan sus conclusiones, juzgan por sus propios pensamientos, mientras que si nosotros queremos conocer realmente el camino, la verdad y la vida, tenemos que escuchar la voz de la Torá. Por ejemplo, ¿Cuál Torá? Por ejemplo, yo doy gracias a Yahweh que desde que he venido a Uruguay hemos tenido contacto con usted y me ha hecho conocer el nombre de Yahweh. Ujú. ¿No sabe que me ha venido una paz, una tranquilidad y un cambio total en mi matrimonio, Claro, en mi salimos hogar? De Jehová y de muchísimo. Jesús Ajá. para A venir ver, el nombre verdadero. Y hemos sido muy bendecidos. Justamente en de lo que muchas estaba hablando. áreas. ¿De dónde salen esos nombres? Bueno, para que nosotros nos afirmemos en lo que estamos diciendo, tenemos que ir a la historia. Hay muchos libros de historia que apoyan lo que estamos diciendo. Muchos descubrimientos arqueológicos que apoyan lo que estamos Y diciendo. hay muchos pastores que no se quieren meter en esas cosas de la Porque verdadera, están cómodos. porque lamentablemente dicen que se le va a ir la gente del... Ah, eso es lo que más le duele a veces, ¿no? Y a mí me Prefieren duele, servir a los hombres que a Elohim, pero la palabra dice que es mejor servir a Elohim, a Yahweh, que a los hombres, ¿verdad? Así te quedes solo, así Pero te quedes ¿por- con dos o tres. ¿Por qué será que no entienden? Que, Una que cosa el es... verdadero nombre, que el del verdadero nombre, ¿por qué será que no entienden? Bueno, hay O una... entienden y no quieren salir. No. El hombre puede ablandar su corazón, dejar entrar la palabra o no dejarla entrar. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de palabra lo digo con mayúscula, ¿no? Puede dejar entrar la instrucción de nuestro Padre llamada Torá, o puede cerrar su mente a no escuchar y a escuchar voces ajenas, como decía, fuera de la Biblia. A veces son lindas las voces fuera de la Biblia, o aparentemente brillan, ¿sí? Pero son unas voces que engañan
unas voces que te llevan a cualquier otro camino menos al camino recto, ¿sí? Pero hay una confusión aquí, ¿sabe por qué? Porque aquí lamentablemente hay muchas cosas que en la Torá está distinta. La Torá Claro. aclara mucho mejor. Desde el hebreo. Sí, y en esto hay gente que quieren entender, pero como hay nombres que es de maldición, como una vez yo ya escuché una predicación que esos son maldiciones. Hay nombre de bendición y el nombre de maldición. Sí, y ellos van a Isaías 65 nos habla que hay nombre de bendición y hay nombre de maldición. ¿Y Y a sus cómo? siervos le da un nombre de bendición. ¿Y cómo podemos hacer para que la gente entienda que hay cosas que no están correctamente aquí? Bueno, como te dije antes, Teresita, tenemos fundamentos ahora. Tenemos todas las herramientas hoy día. Antes no contábamos con esas herramientas. No hablo de mucho tiempo, años, no sé, 10 años atrás. No contamos con lo que hoy estamos haciendo, por ejemplo, del Internet. Pero hoy en el Internet hay muchas herramientas. El que no quiera saber es porque no quiere el día de hoy, ¿sí? O porque no le ha sido revelado. Mirá, pero también tenemos que saber una cosa, que Yahweh le revela las cosas a quien quiere. Y a quien quiere se las revela, y a quien no quiere no se revela. ¿Por qué? Una por la apertura de mente, y otra por lo cerrado de la mente. Cierra su corazón y Yahweh no va a entrar así. En un corazón cerrado, no hay circuncisión de corazón. En cambio, cuando nosotros abrimos nuestra mente, circuncidamos nuestro corazón y dejamos entrar, como dice la palabra en Ezequiel y Ezequiel 36:27, pondré mi ruaj dentro de ustedes para que anden en mis preceptos y mis mandamientos y le pongan por obra. Ahora, el que cierra su mente nunca va a entender, nunca lo va a entender y va a creer que está en la verdad. Esa es el arma más fuerte que tiene Hasatán, ¿sí? De hacer creer a muchos que están en la verdad. Pero es muy fácil de baratar a Hasatán. Muy fácil, solamente que hay que estar en la instrucción. Para un juez es muy fácil de baratar a un ladrón, a un asesino. ¿Por qué? Porque tiene instrucción ese juez. Una cosa, Mm, Hasatán, Sí. ese es el nombre en hebreo. No, Hasatán no es un nombre. Hasatán es una función, como si yo dijera que tú fueras carpintero, ¿sí? Como si yo dijera que ella fuera costurera, ¿sí? Hasatán quiere decir el engañador, es una función, no es un nombre. Así que lo que andan reprendiendo a Satanás por ahí como si fuera el nombre, están bien errados. Y sin embargo, en ¿verdad? todo el mundo le dicen el mismo nombre. Y a Sí, como si Yahweh, fuera el nombre, pero Satán viene de un vocablo que es engañador, ¿sí? Los satanim son en el plural, shedim en el hebreo también, ruach sheker, espíritu de engaño, muchos vocablos, pero no quiere decir que sea el nombre. Al igual que lo que tú has hablado en muchos videos, que Hashem, Elohim o Dios lo toman como si fuera el nombre. Seguro, exacto. O Cristo, Exactamente, ¿verdad? sí, sí. Es una función, ¿sí? No un nombre. Entonces, ¿cómo andamos reprendiendo a Satanás por ahí como si fuera el nombre propio? ¿Sí? la última la primera pregunta, digo. Ajá. Sí, hay mucho ¿Cómo para hablar. ¿Cómo podemos saber nosotros que somos salvos a la gente que no conocen el verdadero todavía? ¿Cómo? Bueno, Joel 2:32 dice, conocerás el nombre de Yahweh para ser salvo, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, dice el original, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces, Pero- hay algo muy fuerte ahí, ¿verdad? pero hay muchos que lo nombran, nombrando el que cree en Jesús serán salvos. Primeramente no dice el que cree la palabra, dice que el que vaya creyendo o el que permanezca creyendo, porque la salvación se pierde. ¿Sí? Sí. La salvación se pierde, estamos de acuerdo, porque la palabra misma dice que Yahweh te inscribe en el libro de la vida y te borra del libro de la vida. Así que la salvación se puede perder. Vendría a ser que Así que el que permanezca creyendo, dice el original, ¿sí? ¿Viste cuando dice en Romanos? ¿Vieron cuando dice en Romanos el que cree, el que confiesa con su boca y cree en su corazón? Bueno, el que siga confesando y el que siga creyendo
Permanecer el kit aquí. Pero- Permanecer es El nombre El de... hachazo, vamos a decir así. permanecer, no es porque muchos creen que tocando una puerta diciendo ¿querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Ya está. Me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús y ahora ya está, voy al cielo. Otra Sí. cosa. ¿Ok? eh, Tocan la puerta, te dicen haz la oración del penitente, de no sé cómo le llaman, y ya sos salvo. No, pero la palabra no dice eso. La palabra no nos da a entender eso. La palabra nos dice que el que permanece creyendo creyendo será en qué? salvo. Creyendo Ah, en qué. esa es otra cosa, porque se puede bueno, creer en eso muchas cosas, ¿no? Se puede creer en muchas cosas. Bueno, eso ¿Sí? es lo que mucha gente Y lo dice. que Yo tú- creo, pero ¿en Uno de quién los está cartelitos, creyendo? uno de los cartelitos que tengo anotado allá arriba que dice Romanos 2:13, Ajá. Sí, son justificados, Sí. o más bien yo soy justificado porque soy un hacedor de la ley. hacedor de la Torá, porque dice la palabra bien clara De la que ley, dice, no. no serán justificados Sí, los de que la Torá. son oidores de la Torá, sino los hacedores. ¿Por qué? Porque la Torá es práctica. La Torá no es la instrucción, la ley, como dicen muchos, no es porque muchos dicen, yo tengo la ley que es mi corazón. ¿Y? ¿Para qué está ahí? Seguro. No, pero yo puse allí, soy justificado porque soy un hacedor de la ley. Eso puse yo, Ajá. ¿Cuándo? porque eso lo puse yo allí en el papelito. Ajá. Porque muchas veces estoy respondiendo con alguien que no sabe Torah, que entiende ¿Se entiende lo que escucha? más o menos, Ujú. y entonces más o menos Pero vos lo pones ley para que entienda Para que más o menos la entienda. otra persona. Claro, pero ley no sería la, No, la- pero la- la es lo ley, correcto. la no es lo palabra correcto. correcta no es ley porque Ahí viene está. de un término griego que es lex. Lex Ah. es como si, a ver cómo puedo explicar, como si alguien tomara pintura blanca, pintura roja, pintura anaranjada, pintura azul, pintura verde y lo revolviera y de ahí sale una mezcla, de esa mezcla sale algo. ¿Sí? Ah, Sale un color indefinido. ¿Sí? Eso es ley. Por eso muchos confunden cuando el libro de Gálatas, por ejemplo, Galutia, correctamente hablando, se confunden que nadie se salva por la ley. Pero como ponen todo con la palabra ley, 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 y no hay una interpretación correcta de la palabra y de las dos formas de Torah que existen en el hebreo, una es escrita por Moshe, Moisés Rabenu, nuestro rabino Moisés, y otra es Torah Shevial P, o Torah oral. Como P es boca. ¿Sí? La letra P en el hebreo significa una boca. Sabes que las letras hebreas tienen una connotación, por ejemplo, la P es una boca. ¿Sí? Por ejemplo, Ayin es ojo, está simbolizado como un ojo. Te puedo decir que puede ser Zayin, una espada. ¿Cuál es la que era como una casita? Una casita es Beit. Justamente la letra esa se llama casa, Beit. ¿Sí? Ahora, Por ejemplo, lo que viste que dice que la Torah es dulce como la miel. sí, Y viste que ley al revés quiere decir hiel. Que sí, fea, bueno, son, que es amarga, que son es- cositas, pero lo importante es que nosotros tenemos un fundamento para hablar. Lex, tenemos un fundamento para hablar, aquel que sabe griego, es una mezcla de cosas. Entonces cuando alguien dice que la ley de Yahweh está diciendo que es una mezcla, y la ley de Yahweh no es mezcla, sino que la interpretación correcta y el vocablo correcto para definir es Torah, instrucción, del vocablo o de la raíz hebrea yará, que es, yará quiere decir dar en el blanco, o algo así, un concepto así, no errar al blanco, caminar por el camino correcto. Por eso Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque está diciendo que la Torah, que está diciendo que la instrucción es el camino, la Torah es el camino, la Torah es la verdad, ¿sí? Yeshua dijo que la Torah es la verdad de Yahweh, y el rey David también decía que en tu Torah yo me deleito, en tus mandamientos, ¿sí? Continuamente decía que era la Emet, la verdad.
Entonces, hay, como dije, cuando leen literalmente y repiten como Lorita. cotorra, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Muy delicado andar diciendo que alguien no está en el camino correcto cuando se ignora mucha palabra real, ¿no? Y que se repite solamente lo que se oye por ahí, ¿no? Es muy delicado esa parte porque no estamos jugando en la salvación. No estamos jugando en la salvación, estamos jugando y Yahweh no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano, dice la palabra, ¿verdad? Dice sí o no. El libro de Shemot, Éxodo, dice que Yahweh no tomará por inocente el que tome su nombre en vano, ¿no? Y su nombre es solamente uno, porque nombres, muchos dicen muchos nombres, ¿no? Pero no tiene muchos nombres, tiene un solo nombre, tiene atributos, ¿sí? Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, sanador, Yahweh Sikenu, mi justicia, Yahweh Nisi, mi milagro. Bueno, acá dice en Sofonía 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, Ok, para que todos invocan el nombre de... Y acá le pusieron... ok, pero lo que te quiero decir, los pueblos. ¿Por qué dice los pueblos? Bueno, lo que yo te iba a preguntar, sí, Bueno, los pueblos dice porque si vas a Ezequiel 37, te habla de dos palos. Si vas a Efesios 3:14, te habla de dos pueblos, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, ¿a qué se refiere? Ahora, la Torá, la palabra, ¿para quién fue escrita? para el pueblo Para Yahweh. el pueblo hebreo, Para el pueblo hebreo, sí. para dar a conocer a las naciones. Pero la palabra está escrita en un contexto hebreo para un pueblo que es hebreo. No está escrita para gentiles. Aunque la Torá es una, para todo el mundo, la instrucción, hay quienes toman la instrucción y quienes la toman. Pero la responsabilidad de nosotros como Israel es dar a conocer a las naciones. Por eso cuando Yeshua le dice que nosotros somos la luz del mundo, que le dijo a los discípulos, está diciendo que son la Torá, son la instrucción que tienen que dar a conocer al mundo. Y esos discípulos no eran cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, No eran griegos, no eran australianos, no eran uruguayos ni argentinos, eran hebreos. Por ejemplo, ¿Sí? hay muchos que cuando yo le digo que Yeshua vino por las ovejas perdidas, me dice, que quiere que nosotros Que somos elitistas. que no nos consideran a nosotros, porque ahí dice Jesús vino por todo el mundo, dice, y se basa en un versículo en donde dice Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su hijo. Pero dice que somos egoístas al decir eso, que las ovejas. A ver, vamos a ver una cosita. Ahí es como que Vamos a ver una cosita. quiero que Mundo, vamos a ver la palabra mundo. Primeramente ahí no dice mundo, dice Eretz. En esa época no se conocía ni Colón conocía todo el globo terráqueo, ni en la época media se conocía toda la tierra, cuanto más menos se conocería anteriormente. ¿Te das cuenta? En la Edad Media se creían que la tierra era chata y que cuando Colón se fue con las carabelas, con las 3 carabelas, Sí, iba a llegar un momento que se iba a caer al precipicio. Imagínate miles de años antes. ¿Qué tierra conocerían? Entonces, cuando el escritor escribe ahí, por eso le dije, tenemos que fundamentarnos no solamente en la escritura. Entonces, cuando uno lee y mundo, como han traducido, se cree que es todo el globo terráqueo. Pero la tierra que se conocía en esa época, y el escritor se adapta, porque el escritor se adapta, y muchos dirán, no, porque el Espíritu Santo revela todas las cosas, porque te acostumbrado a escuchar eso, ¿no? Pero los escritores de los discípulos, por ejemplo, se adaptaban a lo que ellos sabían. Por eso hay muchas distintas interpretaciones entre evangelio y evangelio. No todos escribieron igual. Lucas escribió de una manera, Matías escribió de otra manera, Yohanan escribió de otra manera, y varios, si hubiera sido por el Espíritu Santo, te hubieran escrito igual de la misma manera, como dicen. Pero todo, ustedes van a ver los evangelios que están distintos, y ustedes van a ver las comparaciones
Y en una dice una cosa y en otra dice otra. En una dice que entró a la cueva, en otra dice que entró a un hueco, ¿sí? Distinto. ¿Por qué? Porque lo escribieron hombres y se adaptaban a lo que ellos sabían. ¿Sí? Se adaptaban. Entonces, cuando dice mundo ahí, la palabra ahí no es mundo, es Eretz. Y Eretz solamente se refiere a la tierra de Israel. Porque de Cuando tal yo digo manera amó Yahweh a a Eretz, Eretz Israel, Israel. que dio su hijo unigénito. Exacto. Para que Yahweh todo aquel nunca, que cree en nunca Jesús mandó a su hijo a morir es más, Matiahu 1:21 te dice que Él y salvará a su pueblo. salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te lo dice eso o no? Sí, lo dice así. Entonces, ¿cómo me pueden andar diciendo? Además, otra cosa. Hay vocablos en el hebreo infinitos que podemos ver mucha profundidad. Cuando levanta la copa Yeshua, el Mesías, por ejemplo, en lo que llaman Santa Cena, ¿no? En el Pesaj, ¿verdad? En la Pascua, se beben 4 copas. ¿Sí? Cuando levanta una de las copas, el Mesías de Israel, cuando él brinda, no dice, esta es mi sangre, ¿sí? Que es dada, no dice por todo el mundo ahí. Ahí hay un vocablo bien definido que se encuentra también en el libro de Daniel, que también son los que van a ser engañados, y dice, Ha-Rabim. Esta es mi pacto, de mi sangre dada por Ha-Rabim. Ha-Rabim es un vocablo bien significativo al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel, que es los muchos. No muchos, le faltó un vocablo ahí ponerle los, pero los que tradujeron la Biblia se avivaron y le dejaron muchos para significar que es todo el mundo. Pero ahí hay un vocablo, que es los muchos. Le faltó el Rabim. Rabim viene del término Rab. Rab se definía a un maestro de la Torá. Yeshua era un rabino, ¿verdad? Sí. Pero Rab no solamente se usaba para maestros, o Rabim, ¿sí? En el plural de Rab. Im es el plural de Rab, o del el término masculino para el plural, ¿sí? La terminación im es la terminación masculina para plural masculino. No solamente se usaba, como les decía, para definir a los maestros de la Torá, sino también se usaba para cuando había un ejército, a los capitanes y generales del ejército se les llama Rabim. ¿Qué nos quería hacer ver Mashiach? Y más en la Torá, cuando en el libro de Daniel dice que el enemigo hará un pacto con los muchos Rabim, Sí. nos está diciendo que va a ser un pacto con el gobierno de Israel, con los altos mandatarios, con alguien que está elevado. En un ejército de capitán general, alguien que está elevado. Justamente el Rabín es para definir a alguien en una elevación, en un rango. Así como maestros es un rango alto de las escrituras, enseña las escrituras, la Torá. Rab también, Rabín, se usa para un alto mandatario. Entonces, hay muchas traducciones. Esto ha sido a causa de las traducciones, ¿sí? Ha sido a causa de las traducciones que han llegado a nuestros días, ¿sí? Que al leer esas traducciones literalmente se han confundido muchos y solamente repiten lo literal. ¿Y cómo puede hacer la persona para que no seamos engañados? Porque lamentablemente hay muchos, por ejemplo, hasta Tiene que injertarse el árbol. Judío ortodoxo, Tiene que injertarse el árbol. Bueno, tienen que conocer la escritura primeramente, ¿no? Ah, Y para conocer la escritura tiene que abrir su corazón. Y para abrir su corazón tiene que acción, tiene que actuar, ¿verdad? ¿Por qué dice la palabra salid en medio de ella, pueblo mío? ¿Cuál es el pueblo de Yahweh? Israel. ¿Y de dónde tienen que salir? del paganismo.
Exacto. Por ejemplo, Cada vez que habla pueblo, Pueblo, Ahora- am, Ahí en- el término pueblo es am, en la palabra se refiere a am, Israel. am Israel, que lo vemos también en Oseas, que dice no pueblo, por eso muchos se confunden, no pueblo, pueblo, llamaré a uno que no es mi pueblo, lo a mí, es en hebreo, que está en el libro de Oseas, pero siempre se refiere, siempre a Israel, al Israel rebelde, al Israel dividido, al Israel que no quería Torá, al Israel que se desvió. Nunca la palabra se refiere a ningún gentil. Nunca Yahweh, nunca de los nunca, Yahweh ha hecho un pacto con naciones gentiles fuera de Israel. Hebreos 8:8, Yermiyá 31:31. Y cortamos ahí porque ya van Sí. 35 con 47. Por ejemplo, corten para la segunda ahora me parte. doy- Segunda parte. bueno, Bueno, nos encontramos entonces en la segunda parte. no, yo quería ¿Cuál es la decir pregunta? que ahora doy gracias a Yahweh que por algo he venido a Uruguay. ¿Sabe por qué? Baruch Hashem. Porque dice sal de tu tierra y de tu parentela. Yo creo que Yahweh me ha hablado como Abraham cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y Exacto, él agarra y Exacto. Exacto. No habrá sido nada fácil para Abraham. con ¿no? eso finalizo la Sí. primera parte. Para ella no ha sido fácil tampoco. ¿Y no? Ella- No. No. Por supuesto que no. Después vamos a explicar por qué tenés que meterte en la cultura santiagueña para saber lo que quiere decir chango. Claro. Porque si decimos chango acá, bueno, se refiere a un No. carrito de Ah, un bebé carrito de bebé. o una prostituta. Ajá. Uy, perdón. Bueno, Entonces, si un santiagueño me manda una carta a mí acá Ajá. y me dice, ¿cómo está tu changa? O sea, tu esposa. Sí. Y yo con el concepto Uruguayo. uruguayo, estoy ¿Cómo que me está diciendo ¿Cómo esto? me está diciendo? Bueno, Eso que ya te dije a mi imagínate esposa. para un hebreo eso. Que le digas, Pues- Sus. Seguro Jesús. Mira que Sus te salva. El caballo te va a salvar. Seguro. O la bestia. Bueno, ya lo Bien, bueno, shalom para todos.